Segundo libro de los Macabeos, capítulo 1. A los hermanos judíos que habitan en Egipto, salud, los hermanos judíos de Jerusalén y de la comarca de Judea os desean paz y prosperidad. Que Dios os colme de bienes y se acuerde de su alianza santa con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Que os dé a todos el deseo de adorarle y hacer su voluntad con un corazón grande y un ánimo generoso. Que abra vuestro corazón a su ley y a sus preceptos, que os conceda la paz, escuche vuestras súplicas, se reconcilie con vosotros y no os deje en los momentos de infortunio. Nosotros estamos ahora aquí rogando por vosotros. Reinando Demetrio, el año 169, nosotros, los judíos, os escribimos en la tribulación y persecución que nos sobrevino en estos años, después de que Jasón y sus partidarios marcharon de la ciudad santa y del reino. Incendiaron la puerta y derramaron sangre inocente. Acudimos al Señor y fuimos escuchados, ofrecimos sacrificios y flor de harina, encendimos las lámparas y presentamos los panes. Y ahora, para que celebréis las fiestas de los tabernáculos, en el mes de Quisleu, os escribimos el año 188. Los habitantes de Jerusalén y de Judea y el consejo de los ancianos y Judas, a Aristóbulo, maestro del rey Ptolomeo, del linaje de los sacerdotes ungidos, y a los judíos de Egipto, salud y prosperidad. Librados por Dios de grandes peligros, le damos gracias de todo corazón porque lucha con nosotros contra el rey. Porque fue él quien expulsó a los que luchaban contra la ciudad santa. Estando en Persia su jefe, con un ejército que se creía invencible, fue despedazado en el templo de Naná. Antíoco, con el pretexto de casarse con la diosa, entró en el templo acompañado de sus amigos para apoderarse de las enormes riquezas a título de dote. Los sacerdotes las sacaron para mostrarlas, y él entró con unos pocos en lo sagrado del templo. Ellos cerraron el templo, practicaron una abertura en el techo y, a pedradas, acabaron con el jefe y los que habían entrado en él. Los despedazaron y tiraron sus cabezas a los de afuera. Bendito sea Dios, que hizo morir a los sacrílegos. Debiendo celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Quisleu, os lo comunicamos para que también vosotros celebréis los tabernáculos y la memoria del fuego, cuando Nehemías, después de reconstruir el templo y el altar, ofreció sacrificios. Porque cuando nuestros padres eran llevados a Persia, los piadosos sacerdotes de entonces tomaron en secreto el fuego del altar, lo escondieron en una concavidad, como un pozo seco, y lo ocultaron de modo que aquel lugar quedara ignorado de todos. Al cabo de muchos años, cuando Dios quiso, Nehemías, enviado por el rey de Persia, mandó a los descendientes de aquellos sacerdotes que lo habían escondido en busca del fuego. Según ellos nos dijeron, no encontraron fuego, sino un agua muy espesa, y mandó que se la llevaran. Cuando los sacrificios estuvieron preparados, Nehemías mandó a los sacerdotes rociar con el agua la leña y lo que estaba encima de ella. Lo hicieron, y cuando llegó el momento en que comenzó a brillar el sol, que había estado velado por nubes hasta entonces, se encendió un fuego grande, tanto que todos quedaron estupefactos. Mientras el sacrificio se iba consumiendo, los sacerdotes y todos los demás hacían oración. Jonatán entonaba y los demás, con Nehemías, continuaban. Esta era la oración: Señor, Señor Dios, Creador de todas las cosas, el terrible, poderoso, justo, clemente, el solo Rey y único bondadoso, el solo liberal, el solo justo, omnipotente, eterno, que libras a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta este sacrificio por todo tu pueblo Israel, guarda tu herencia y santifícala. Reúne a los nuestros dispersos, libra a los que viven en esclavitud en medio de las gentes, protege a los que son despreciados y aborrecidos, y conozcan los pueblos que tú eres nuestro Dios. Castiga a los que nos oprimen y ultrajan en su orgullo, trasplanta tu pueblo a tu lugar santo, como dijo Moisés. Los sacerdotes entonaban himnos.
Cuando se consumió lo del sacrificio, Nehemías mandó que el agua que quedaba fuera derramada sobre unas piedras. Lo hicieron, y se encendió una llama, la cual fue absorbida por la luz que ardía en el altar. Cuando esto se hizo público y se comunicó al rey de Persia que en el lugar donde los sacerdotes cautivos escondieron el fuego había aparecido agua con la que los compañeros de Nehemías santificaron el sacrificio, aquél, después de comprobar el hecho, hizo cercar el lugar, decretó que fuera sagrado, y fue día de alegría, en el que el rey recibió y dio muchos regalos. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel lugar Neftar, que significa purificación, pero muchos lo siguen llamando Nafta. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. Encontramos escrito en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados tomar del fuego antes dicho, que les dio la ley y les recomendó que no olvidaran los preceptos de Dios y que no se dejaran seducir al ver los ídolos de oro y plata y sus adornos. Los exhortó a que no alejasen la ley de sus corazones. Se dice también en los documentos que el profeta, ilustrado por revelación de Dios, mandó que llevaran tras él el tabernáculo y el arca. Salió hasta el monte a donde Moisés había subido para contemplar la tierra prometida por Dios. Una vez arriba, Jeremías encontró una caverna y en ella metió el tabernáculo, el arca y el altar del incienso, y cerró la entrada. Algunos de los que le acompañaban fueron luego a poner señales para acordarse del camino, y no pudieron encontrarlo. Jeremías, al enterarse, los reprendió y dijo: «Este lugar quedará ignorado hasta que Dios realice la reunión de su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces el Señor descubrirá todo esto y se manifestará la gloria del Señor y la nube, como se manifestó en tiempo de Moisés y como cuando Salomón oró para que el templo fuera gloriosamente santificado». Se dice también allí que, lleno de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. Y que, así como cuando Moisés oró al Señor vino fuego del cielo que consumió el sacrificio, así también, cuando Salomón oró, bajó fuego y consumió los holocaustos. Y Moisés dijo: «Ya que el sacrificio por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego». Del mismo modo Salomón celebró 8 días de fiesta. Todo esto se lee también en los anales y en las memorias de Nehemías. Además se dice que reunió una biblioteca y que puso en ella los libros de los reyes, los escritos de los profetas, los de David y las cartas de los reyes relativas a las ofrendas. Del mismo modo Judas reunió todos los escritos dispersos por las guerras, y todos están en nuestro poder. Si los necesitáis, mandad por ellos. Os escribimos cuando nos disponemos a celebrar la fiesta de la purificación. Haréis bien en celebrar estos días. Esperamos que, así como Dios salvó a todo su pueblo y le dio la tierra de promisión, el reino, el sacerdocio y el santuario, según había prometido en la ley, de igual manera tendrá pronto compasión de nosotros y nos reunirá en el lugar santo de todas las naciones que hay bajo el cielo, pues Él nos ha salvado de grandes males y ha purificado su santuario. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo glorioso y la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epífanes y contra su hijo Eupator, las manifestaciones celestes en favor de aquellos que luchaban valientemente por la causa del judaísmo, tanto que siendo pocos libertaron todo el país y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Recuperaron el templo, célebre en toda la tierra, dieron libertad a la ciudad y restablecieron las leyes a punto de ser abolidas. Mostrándoseles propicio el Señor con toda benignidad, todo lo que Jasón de Cirene ha dicho en 5 volúmenes, procuraremos resumirlo en uno solo. Teniendo presente la cantidad de números y la dificultad que entraña la amplitud de la materia para aquellos que quieren ceñirse al estudio de la historia, nos hemos preocupado de proporcionar placer espiritual a los aficionados a leer y de aliviar el trabajo a los que gustan de ejercitar la memoria, y así alguna utilidad a todo el que tome en sus manos el libro.
para nosotros, que nos hemos impuesto la tarea no fácil de resumir, ha sido obra de sudores y vigilias. Como aquel que quiere preparar un banquete y contentar a otros se impone una tarea nada fácil, nosotros, para complacer a otros, soportaremos con gusto esta fatiga. Dejando al autor el narrar con exactitud todas las cosas, nosotros nos esforzaremos en guiarnos por las normas de un sencillo compendio. Pues, así como el arquitecto de una casa nueva tiene que preocuparse de toda la construcción, mientras que los pintores y decoradores solo se preocupan de la ornamentación, así creo que nos sucede a nosotros. Examinar y analizar los pormenores con todo cuidado corresponde al historiador, pero a aquel que no intenta más que resumirla, se le permite la brevedad, sin que pueda exigírsele una narración completa de los hechos. Vamos, pues, a empezar la narración. Baste lo dicho como introducción, pues sería una necedad ser prolijos en el prólogo de la historia, y después ser breves en la historia misma. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 3. Mientras la ciudad santa gozaba de una paz completa y se observaban todas las leyes por la piedad del sumo sacerdote Onías y su odio a toda maldad, hasta los reyes honraban el lugar santo y lo enriquecían con ricos dones, tanto que Seleuco, rey de Asia, proveía de sus propias rentas a los gastos de todos los sacrificios. Un tal Simón, de la tribu de Benjamín, inspector del templo, se enemistó con el sumo sacerdote por cuestiones de la administración de la ciudad y, no pudiendo sobreponerse a Onías, se fue a Apolonio de Tarso, entonces gobernador de Celesiria y Fenicia, a quien descubrió que en el tesoro del templo se guardaban riquezas increíbles, que la cantidad del dinero era innumerable, que no se empleaba en el servicio del templo y que el rey podría apoderarse de ello. Apolonio se entrevistó con el rey y le informó de las citadas riquezas. Este escogió a Heliodoro, que estaba al frente de sus negocios, y le dio orden de apoderarse de aquellos tesoros. Heliodoro se puso pronto en camino, simulando visitar la Celesiria y la Fenicia, pero con el propósito de ejecutar los designios del rey. Llegó a Jerusalén y fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad, informó de la denuncia recibida y preguntó si las cosas eran así en realidad. El sumo sacerdote manifestó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a huérfanos y viudas, y de Hircano, hijo de Tobías, persona de noble posición contra las falsas denuncias del malvado Simón, y que todo el tesoro era de 13.600 kilos de plata y 6.600 de oro, que era del todo injusto defraudar a aquellos que se habían confiado a la santidad del lugar y a la inviolabilidad del templo, honrado en todo el mundo. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, sostenía que todos aquellos tesoros debían ir a manos del rey. En el día señalado se dispuso a entrar para inspeccionar aquellas riquezas, lo cual causó no pequeño alboroto en la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus vestiduras sacerdotales, invocaban al cielo, que había ordenado la ley de los depósitos, pidiendo que se guardaran intactos para quienes los habían depositado. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar estremecido, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su interior. Le estremecía un temor y un temblor de cuerpo que dejaba adivinar a quienes le miraban el dolor de su corazón. Muchos salían en tropel de sus casas y organizaban rogativas públicas para salvar el lugar santo, que estaba en peligro de ser ultrajado. Las mujeres, con cilicios bajo los pechos, invadían las calles, las doncellas encerradas, unas corrían a las puertas, otras subían a las murallas, otras miraban por las ventanas. Todas, levantando las manos al cielo, oraban. Movía a compasión ver la muchedumbre confusa postrada en tierra y la ansiedad del sumo sacerdote, colmado de angustia. Todos imploraban al Dios omnipotente que los depósitos fueran guardados con seguridad para quienes los habían depositado. Heliodoro, en tanto, comenzaba a ejecutar sus intentos.
Estaba ya con su escolta junto al tesoro del templo, cuando el Señor de los Espíritus y Rey de todo poder se manifestó con tan gran majestad que todos los que se habían atrevido a entrar en el templo, fulminados a la vista del poder de Dios, quedaron impotentes y atemorizados. Se les apareció un caballo adornado de riquísima montura, sobre él un jinete terrible. El caballo pateó con sus patas delanteras a Heliodoro, el que lo montaba iba armado con armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos, de aspecto majestuoso, magníficamente vestidos, que se colocaron a ambos lados de Heliodoro y no paraban de azotarlo descargando sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y quedó envuelto en profunda oscuridad, lo recogieron y lo llevaron en una litera. Así era llevado, incapaz de valerse por sí mismo, aquel que poco antes había entrado arrogante en la sala del tesoro con gran séquito y numerosa escolta, reconociendo todos claramente el poder de Dios. Por la intervención divina había quedado sin palabra y sin esperanza alguna de salud. Los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su santuario y había llenado de gozo y alegría aquel templo, poco antes inundado de temor y de turbación, por la extraordinaria manifestación de Dios. Llegaron rápidamente algunos de los de Heliodoro, y suplicaban a Onías que rogara al Altísimo para que concediera la vida a aquel que se encontraba en su último aliento. El sumo sacerdote, temiendo que el rey pensara que los judíos habían atentado contra la vida de Heliodoro, ofreció un sacrificio por su salud. Al tiempo que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por el pecado, se presentaron de nuevo ante Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con las mismas vestiduras, se pusieron ante él y le dijeron: «Da muchas gracias a Onías, sumo sacerdote, pues por él el Señor te ha dejado con vida. Tú, castigado por el cielo, publica a todos el gran poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y desear mucha prosperidad a aquel que le había concedido la vida, se despidió de Onías y se volvió con sus tropas a la corte del rey. Daba testimonio ante todos de las cosas maravillosas que había visto con sus mismos ojos, realizadas por Dios. El rey preguntó a Heliodoro por la persona más indicada para enviarla otra vez a Jerusalén. Heliodoro respondió: «Si tienes alguna persona contraria y enemiga de tu gobierno, envíala allá, y la harás volver bien castigada, si es que consigue volver. En aquel lugar hay un poder divino. El mismo que habita el cielo vigila aquel lugar y lo guarda, hiriendo de muerte a los que penetran en él para profanarlo». Esto fue lo que sucedió con Heliodoro, y así se salvó el tesoro. Segundo libro de los Maquebios, capítulo 4. El tal Simón, delatador de los tesoros y traidor a la patria, calumniaba a Onías, como si hubiera sido el instigador contra Heliodoro y causa de sus males. Al bienhechor de la ciudad, al defensor de su pueblo y al celador de la ley se atrevía a llamar traidor del orden público. Creció tanto la enemistad, que uno de los partidarios de Simón cometió algunos asesinatos. Onías, viendo el peligro de la discordia y la insensatez de Apolonio, jefe de Celesiria y Fenicia, que apoyaba la maldad de Simón, se fue a ver al rey, no para acusar a los suyos, sino por el interés general y particular de todo el pueblo, pues veía que sin la intervención del rey era imposible conseguir la paz pública y que Simón cesara en su locura. Seleuco murió, y le sucedió en el trono Antíoco, por sobrenombre Epífanes. Jasón, hermano de Onías, ambicionaba el sumo sacerdocio, y prometió al rey en una audiencia 12.200 kilos de plata y otros 2.700 de algunas rentas. Además de esto, prometía hacer escritura de otros 5.100 kilos si se le daba facultad para establecer un gimnasio y un centro juvenil y que los habitantes de Jerusalén tuvieran los mismos derechos que los antioquenos. El rey accedió. Jasón se apoderó del mando, y se empeñó en hacer pasar a los de su raza a las costumbres helénicas.
Quitó los estatutos benévolos del rey, hechos por Juan, padre de Eupolemo, el embajador que hizo el tratado de amistad con los romanos. Abolió las leyes antiguas y puso nuevos estatutos ilegales. Se atrevió a poner un gimnasio debajo de la Acrópolis y obligó a los jóvenes distinguidos a vestir el traje de deportes. A tal punto llegó el helenismo y el incremento de costumbres extranjeras a causa del malvado, más que sumo sacerdote, Jasón, que los sacerdotes no se ocupaban del servicio del altar, sino que despreciaban el templo, no se preocupaban de los sacrificios y se afanaban en tomar parte del injusto premio en la palestra con el lanzamiento del disco. Ni tenían en nada las glorias patrias, juzgando, en cambio, óptimas las glorias helénicas. Precisamente por esto les sobrevino una gran calamidad, pues aquellos mismos cuyas costumbres querían imitar en todo vinieron a ser sus enemigos y tiranos. Quebrantar y despreciar las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra lo que sigue. Cuando se celebraban en Tiro los juegos cuadrienales en presencia del rey, el criminal Jasón envió a la fiesta desde Jerusalén espectadores, ciudadanos antioquenos, que llevaban 300 dracmas de plata para el sacrificio de Hércules, pero dijeron que no convenía emplearlas en el sacrificio, sino en otros gastos. Solo a la iniciativa de los que lo llevaban se debió que aquel dinero, enviado para el sacrificio de Hércules, se empleara en la construcción de trirremes. Apolonio, hijo de Menesteo, enviado a Egipto para la entronización de Ptolomeo Filométor, hizo saber a Antíoco que aquel rey no aprobaba su política y sus planes, y por esto se dispuso a tomar medidas para su propia seguridad. Con este fin marchó a Yafe y después se detuvo en Jerusalén. Fue recibido espléndidamente por Jasón, y toda la ciudad le acompañó y recibió con antorchas y aclamaciones. Desde allí marchó con sus tropas a Fenicia. 3 años después, Jasón mandó a Menelao, hermano del tal Simón, para que llevara dinero al rey y gestionara algunos asuntos urgentes y necesarios. Pero ganó la voluntad del rey, se hizo pasar por hombre de gran influencia y consiguió el sumo sacerdocio, ofreciendo 10.200 kilos de plata más que Jasón. Vino con las órdenes reales, pero no presentaba nada digno de un sumo sacerdote, sino pasiones de tirano cruel e instintos de bestia salvaje. Y Jasón, que había suplantado a su hermano, suplantado a su vez por otro, tuvo que huir al país de los amonitas. Pero Menelao, cuando tomó posesión del cargo, no se preocupó de pagar el dinero prometido, a pesar de las intimaciones de Sostrates, jefe de la Acrópolis, a quien tocaba cobrar los tributos. Ambos fueron citados delante del rey. Menelao dejó en su lugar en el sumo sacerdocio a su hermano Lisímaco, y, por su parte, Sostrates fue nombrado gobernador de Chipre. Estando así las cosas, estalló la sublevación de las ciudades de Tarso y Malos porque habían sido dadas como regalo a Antioquida, concubina del rey. El rey partió rápidamente para reprimir la insurrección, dejando en su lugar a Andrónico, uno de los dignatarios más grandes de su corte. Menelao, juzgando que las circunstancias eran propicias para medrar, robó algunos objetos de oro del templo y se los dio a Andrónico, otros los vendió en Tiro y en las ciudades vecinas. Onías estaba retirado en Dafne, cerca de Antioquía, lugar de asilo, al enterarse de estas cosas, reprendió a Menelao. Menelao, irritado, pidió a Andrónico que matara a Onías. Andrónico fue a ver a Onías, le dio la mano y le juró que no le haría nada. Onías no se fiaba, pero se dejó convencer y salió del lugar de asilo. Inmediatamente Andrónico lo mató sin respetar la justicia. Esto causó indignación y mal efecto no solo entre los judíos, sino también en otras naciones, por la muerte inicua y arbitraria de Onías. Cuando el rey volvió de las regiones de Cilisce, se presentó ante él una comisión de judíos y de griegos que aborrecían el crimen, para protestar por la muerte de Onías. Antíoco se entristeció profundamente y se movió a compasión, y lloró al recordar la sabiduría y la prudencia del difunto.
Encendido en indignación, quitó inmediatamente la púrpura a Andrónico e hizo que le rasgaran las vestiduras y lo llevaran por toda la ciudad hasta el lugar donde había cometido el crimen contra Onías. Allí mismo mandó matar al asesino. Dios le dio así el castigo merecido. Mientras tanto, en Jerusalén, Lisímaco cometía muchos robos con asentimiento de Menelao. Al saberlo, el pueblo se sublevó contra Lisímaco, pero ya muchos objetos habían sido exportados. Lisímaco, ante las turbas sublevadas y ebrias de furor, armó 3000 hombres y comenzó a hostigar cruelmente al pueblo. Las tropas estaban acaudilladas por un tal tirano, avanzado en edad y en locura. El pueblo, ante el ataque de los de Lisímaco, reaccionó con piedras y palos, y hasta recogían del suelo tierra para arrojarla contra los que rodeaban a Lisímaco. Consiguieron herir a unos, derribar a otros, ahuyentar a los demás, y al mismo sacrílego lo mataron junto al tesoro del templo. De todo esto se hizo un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3 hombres enviados por el consejo de ancianos le dieron cuenta de aquellas crueldades. Menelao, viéndose perdido, prometió mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que le ganara el favor del rey. Ptolomeo llevó al rey a un peristilo, como para tomar el fresco, y le hizo cambiar de parecer. En consecuencia, el rey absolvió a Menelao, causante de tanta crueldad, y condenó a muerte a aquellos infelices, que hubieran sido absueltos aun en el caso de que su causa se hubiera presentado ante un tribunal cruel. Inmediatamente se ejecutó la pena capital de aquellos cuyo delito fue defender la causa de la ciudad, el pueblo y los vasos sagrados. Los mismos de Tiro, indignados por un crimen semejante, les dieron honorífica sepultura. Menelao siguió en el poder, sostenido por la avaricia de los poderosos gobernantes, cada vez más criminal, convertido en tirano de los de su nación. Segundo libro de los Maquebios, capítulo 5. Por entonces, Antíoco preparaba una segunda expedición a Egipto. Durante 40 días se vieron en toda la ciudad carreras de jinetes corriendo por el aire, con vestiduras de oro, armados de lanzas y formados en escuadrones de caballería en orden de batalla, choques y asaltos de unos contra otros, vibración de escudos, lanzas innumerables, espadas desenvainadas, tiros de flechas, brillar de armaduras y corazas de toda especie. Todos pedían que tales presagios y apariciones fueran de buen augurio. Se difundió el falso rumor de la muerte de Antíoco, y Jasón, con unos 1000 hombres, asaltó de improviso la ciudad. Esta se defendió guarneciendo las murallas, pero Jasón tomó la ciudad, y Menelao se refugió en la Acrópolis. Entonces Jasón hizo una matanza sin compasión en sus propios conciudadanos, olvidándose de que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota. Parecía que él no triunfaba de sus conciudadanos, sino de sus enemigos. Pero no pudo sostenerse en el poder y, manchado con la traición, tuvo que huir de nuevo a la tierra de Amán. Su fin fue desgraciado. Aretas, rey de los árabes, lo mandó encarcelar, huyendo de ciudad en ciudad, perseguido y aborrecido por todos como transgresor de las leyes, execrado como verdugo de la patria, fue confinado en Egipto. Y el que a muchos había obligado a salir de la patria, pereció en tierra extranjera, entre los lacedemonios, en quienes pensaba encontrar protección en gracia de los lazos de familia. Y el que a muchos había dejado en su tierra sin sepultura, no tuvo quien lo llorase, ni pudo ser enterrado en el sepulcro de sus padres. Cuando el rey tuvo noticia de todo esto, temió que toda Judea se le iba a separar y sublevar. Por esto subió de Egipto hecho una fiera, tomó la ciudad por las armas, mandó a sus soldados que mataran sin compasión a cuantos encontraran y a cuantos se refugiaran en las terrazas de las casas. En consecuencia, hubo una horrible matanza de jóvenes y viejos, fueron exterminados hombres, mujeres y niños, fueron pasados por la espada doncellas y niños de pecho.
Murieron 80.000, 40.000 cayeron asesinados, y no menos de los degollados fueron vendidos como esclavos. No fue esto solo. El rey tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de la tierra, guiado por Menelao, traidor a su patria y a sus leyes. Con sus manos impuras y criminales robó los vasos sagrados y las ofrendas hechas por otros reyes para gloria y honor del templo, todo lo profanó con sus impuras manos. No se daba cuenta Antíoco, lleno de orgullo, de que, por los pecados de los habitantes de la ciudad, y por breve tiempo, el Señor se había airado, y que por esta misma razón había sido profanado el templo. Pues si la ciudad no hubiera estado envuelta en pecado, Antíoco habría sido bien flagelado y reprimido en su audacia, como lo fue Heliodoro, mandado por Seleuco a robar el tesoro. Pero Dios no había escogido el pueblo para el templo, sino el templo para el pueblo. Por esto, también el templo ha participado de las desgracias del pueblo, así como después estuvo asociado a sus beneficios, y aunque fuera abandonado a la ira del Omnipotente, fue exaltado de nuevo gloriosamente en la reconciliación del gran Dios. Antíoco robó 61.000 kilos de plata del templo, y partió rápidamente para Antioquía, pensando en su orgullo y soñando en su vanagloria que podría navegar por tierra y andar a pie por el mar. Al marchar, dejó ministros suyos para hacer mal al pueblo, en Jerusalén a Filipo, de origen frigio y de modales más salvajes que el que lo había puesto, en Garicín a Andrónico, y a estos hay que añadir a Menelao, más pernicioso para sus ciudadanos y peor que los otros. No contento con esto, Antíoco envió al misarca Apolonio con un ejército de 22.000 soldados, con orden de degollar a todos los de edad adulta y de vender las mujeres y los niños. Llegó a Jerusalén, simulando la paz, esperó hasta el sábado. Entonces, viendo a los judíos en fiesta, mandó hacer un desfile militar y matar a todos los que fueron a presenciar el espectáculo. Los soldados recorrieron las calles y mataron una gran muchedumbre. Pero Judas Macabeo, con otros 9, se retiró al desierto. Allí compartió la vida de las fieras con los que estaban con él, alimentándose de hierbas para no mancharse con la contaminación general. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. No mucho después el rey envió a un senador ateniense, con el fin de obligar a los judíos a dejar las leyes paternas y a no gobernarse según las leyes de Dios. Le mandaba, además, profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y el de Garicín a Júpiter hospitalario, como lo pedían los habitantes del lugar. Pesado era para todos e insoportable el incremento de tantas maldades, pues el templo se vio lleno de lujuria y de orgías de los gentiles, que allí banqueteaban con las prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los pórticos, llenándolo todo de prácticas y cosas inmundas. El mismo altar estaba lleno de cosas impuras prohibidas por la ley. No se podía celebrar el sábado, ni guardar las fiestas patrias, ni ser llamado o declararse judío. Por el contrario, eran violentamente obligados a celebrar cada mes, con sacrificios, la fiesta del rey, y cuando llegaban las fiestas de Bacó, eran forzados a ceñir sus frentes con hiedra, y así tomar parte en las procesiones. Por sugestión de los de Ptolemaida, salió un decreto dirigido a las ciudades helenísticas vecinas, instigándoles a que emplearan los mismos procedimientos con los judíos, obligándoles a tomar parte en los banquetes sagrados, de forma que los que no quisieran pasarse a los usos helenísticos fueran degollados. Entonces pudo apreciarse toda la extensión de los males que se venían encima. 2 mujeres fueron denunciadas por haber circuncidado a sus hijos, les ataron los hijos a los pechos, y así las pasearon por la ciudad, finalmente, las tiraron por la muralla. Otros, que se habían ocultado en una caverna para celebrar el sábado, fueron denunciados a Filipo y abrasados, pues no quisieron defenderse por la santidad del sábado.
pido a los que llegaren a leer este libro que no se escandalicen por estas adversidades, que tengan por cierto que no para nuestra ruina, sino para corrección de nuestro pueblo ha sucedido esto. En realidad, es señal de gran benevolencia no dejar impunes a los pecadores, sino aplicarles prontamente el castigo. En tanto que el Señor tiene paciencia con las otras gentes para darles el castigo cuando han llegado a la plenitud de la maldad, quiere conducirse con nosotros de una manera muy diversa. No espera a castigarnos cuando hemos llegado al colmo de nuestros pecados, no hace así con nosotros. Nunca aparta su misericordia de nosotros, no abandona a su pueblo, incluso cuando le castiga con la adversidad. Sirva lo referido para hacer resaltar estas verdades. Y dicho esto, volvamos al hilo de la narración. Eleazar, uno de los escribas principales, de edad provecta y aspecto venerable, era forzado a abrir la boca y comer carne de cerdo. Pero él prefirió una muerte gloriosa a una vida de ignominia, e iba por su propia voluntad al suplicio, escupiendo la carne, como deben hacer con valentía los que con valor intentan abstenerse de aquellas cosas que no les es lícito gustar por amor a la vida. Los que estaban al frente del banquete sacrílego, llevados de la antigua amistad que con él tenían, le tomaron aparte y le instaban a que se hiciera llevar manjares permitidos, preparados por él mismo, a fin de simular que había comido de los manjares de los sacrificios, según el edicto del rey. Haciendo así, se libraría de la muerte. Le hacían este favor por la amistad antigua que tenían con él. Pero él, elevándose a más altas resoluciones, dignas de su edad y de su venerable ancianidad, de sus cabellos ya blancos y de su vida irreprensible desde la infancia, y sobre todo de las santas leyes establecidas por Dios, respondió que prefería que lo llevaran a la muerte. Porque decía él no es digno de nuestra edad simular y fingir, ya que los jóvenes podrían decir que Eleazar, a sus 90 años, se había pasado a las costumbres extranjeras. Y serían inducidos a error, por su hipocresía y por el amor de una breve y precaria existencia, y me acarrearía vergüenza y oprobio en mi vejez. Pues, aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos de Dios omnipotente. Por tanto, renunciaré valientemente a mi vida y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo generoso para morir valientemente por las sagradas y santas leyes. Dicho esto, rápidamente se entregó al suplicio. Los que lo conducían, al oír esto, trocaron su benevolencia anterior en aversión y odio, pues creían que hablaba con insensatez y obstinación. A punto de morir por los golpes de la flagelación, les decía gimiendo: el Señor, que todo lo sabe, ve bien que, pudiéndome librar de la muerte, estoy sufriendo en mi cuerpo los tormentos atroces de la flagelación, pero en el alma sufro gustoso todo esto por su santo temor. Y así murió, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayor parte de la nación un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza con su muerte. Segundo libro de los Maquebeos, capítulo 7. 7 hermanos fueron apresados junto con la madre y obligados a comer carnes de cerdo prohibidas, y por negarse a comerlas, fueron azotados con zurriagos y vergajos de toro. Uno de ellos, en nombre de todos, dijo: ¿Qué buscas o qué quieres de nosotros? Todos estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes patrias. El rey, enfurecido, mandó poner fuego debajo de las sartenes y ollas, y, cuando estuvieron encendidas, mandó cortar la lengua del que había hablado en nombre de todos, desollarle la cabeza y cortarle las extremidades, mientras sus hermanos y su madre lo presenciaban. Una vez completamente mutilado, mandó echarlo al fuego y freírlo cuando todavía vivía. El vapor de la caldera se extendía hasta lejos, y la madre y los hermanos se exhortaban mutuamente a morir valientemente, diciendo: Dios lo ve todo y tendrá piedad de nosotros, como dijo Moisés en el cántico de protesta contra Israel, tendrá piedad de sus siervos. Así murió el primero.
Acercaron entonces el segundo para torturarlo. Le arrancaron el cuero cabelludo y le preguntaron: ¿Quieres comer para no ser atormentado en tu cuerpo, miembro por miembro? Él contestó en lengua patria: no. Por esto se le dio el mismo tormento que al primero. A punto de expirar, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes. A continuación fue torturado el tercero. Le mandaron sacar la lengua, la sacó rápidamente y extendió las manos con valor, diciendo con gallardía: del cielo he recibido estos miembros, y ahora los desprecio por amor de sus leyes, porque sé que un día el mismo cielo me los devolverá. El rey y cuantos estaban con él se maravillaron del ánimo y valor del joven, que así despreciaba los tormentos. Muerto éste, sometieron al cuarto a los mismos tormentos. Ya a punto de morir, dijo: es preferible sucumbir a manos de hombres, teniendo en Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida. Trajeron el quinto y lo empezaron a torturar. Él entonces, mirando al rey, dijo: tú, aunque eres mortal, tienes autoridad entre los hombres y haces lo que quieres. Pero no pienses que nuestra nación ha sido abandonada de Dios. Espera un poco y sentirás su gran poder sobre ti y cómo te castigará a ti y a toda tu descendencia. Después trajeron al sexto, el cual, estando para morir, exclamó: no te hagas ilusiones. Nosotros padecemos esto por nuestras culpas. Estas cosas espantosas nos suceden a nosotros por haber pecado contra nuestro Dios. Pero no pienses que tú vas a quedar sin castigo, pues te has atrevido a desafiar a Dios. Pero, sobre todo, fue admirable la madre, y digna de gloriosa memoria. Ella, viendo muertos a sus 7 hijos en el espacio de un día, lo llevaba todo con ánimo grande por la esperanza que tenía en el Señor. Rebosando sentimientos generosos, exhortaba a cada uno en la lengua materna, y robusteciendo con ánimo varonil la fragilidad femenina, les decía: no sé yo cómo habéis aparecido en mi seno, puesto que no he sido yo la que os ha dado el espíritu y la vida, ni la que unió los miembros de vuestro cuerpo. Dios, creador del mundo, que formó el género humano y ha creado cuanto existe, Él os dará de nuevo el espíritu y la vida por su misericordia, ya que por sus santas leyes la despreciáis. Antíoco sospechaba que lo despreciaba y pensó que también lo recriminaba. Pero, con todo, al más joven, que quedaba todavía, no solamente le exhortaba con palabras, sino que le prometía con juramento enriquecerlo de una vez y hacerle el más feliz, y, una vez que hubiera renegado de su religión y abandonado las leyes patrias, tenerle como amigo, proveerle de todo lo necesario y darle un cargo de gobierno. El niño no le hacía caso, por lo cual el rey llamó a la madre y le indicó que aconsejara a su hijo para que pudiera salvar la vida. Como el rey se lo ordenara con insistencia, al fin ella accedió a convencer a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo en lengua patria: hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno, y te he amamantado durante 3 años y te he alimentado y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todo lo que hay en ella, que reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que de la misma manera hizo el género humano. No temas a este verdugo, hazte digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que tengas parte en la misericordia con tus hermanos. Todavía estaba hablando la madre, cuando el hijo exclamó: ¿qué esperas? No obedezco las órdenes del rey, yo sigo y obedezco los preceptos de la ley dada a nuestros padres por Moisés. Tú, inventor de tormentos contra los hebreos, no podrás escapar de la mano de Dios. Nosotros padecemos por nuestros pecados. Si el Señor, Dios vivo, se ha indignado contra nosotros por breve tiempo para castigarnos y corregirnos, Él se reconciliará con sus siervos de nuevo. Pero tú, el más criminal de todos los hombres, no te enorgullezcas sin motivo,
confiando neciamente en esperanzas vanas, mientras te atreves a levantar tu mano contra sus siervos. No has escapado todavía al justo juicio del Dios omnipotente, que lo ve todo. Mis hermanos están ya en posesión de una promesa de vida eterna por haber sufrido un breve tormento. En cambio, tú sufrirás las penas debidas a tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Dios que muestre pronto su misericordia con su pueblo, y a ti, con tormentos y castigos, te obligue a confesar que solo Él es Dios. Que termine en mí y en mis hermanos la ira del Creador, que justamente ha venido sobre nuestro pueblo. El rey, encendido en ira y herido por las sarcásticas recriminaciones, atormentó a este más que a los otros. Así murió también este, sin mancha, y confiando plenamente en el Señor. Después de todos los hijos, murió también la madre. Y baste lo dicho sobre la comida de alimentos impuros y las crueldades monstruosas. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 8. Entretanto, Judas Macabeo y sus compañeros entraban a ocultas en los poblados, llamaban a sus parientes y reunían a los que habían permanecido fieles al judaísmo, juntaron hasta 6.000 hombres. Y suplicaban al Señor que mirara al pueblo pisoteado por todos y que se compadeciera del templo contaminado por hombres sacrílegos, que tuviera también piedad de la ciudad devastada, a punto de ser completamente arrasada, que oyera el clamor de la sangre, que pedía a gritos justicia, que se acordara también de la muerte inicua de niños inocentes y de las blasfemias contra su nombre, y que mostrara su indignación contra los malvados. El Macabeo reunió sus tropas, se puso al frente de ellas y pronto se hizo invencible frente a los gentiles, pues el Señor había cambiado su ira en misericordia. Caía de improviso sobre ciudades y aldeas y les prendía fuego, ocupaba posiciones estratégicas y ponía en fuga a numerosos enemigos. Prefería la noche para estas correrías y por todas partes se extendía la fama de su valor. Filipo, al ver los éxitos crecientes de Judas y sus victorias cada vez mayores y más frecuentes, escribió a Ptolomeo, general de Celesiria y Fenicia, para que viniera a poner a salvo los intereses del rey. Ptolomeo designó a Nicanor, hijo de Patroclo, de los primeros amigos del rey, puso a sus órdenes más de 20.000 soldados de diversas naciones y le dio la orden de exterminar a toda la raza judía. Puso a su lado a Gorgias, caudillo militar que tenía experiencia en los asuntos de guerra. Nicanor se proponía obtener 68.000 kilos de plata con la venta de esclavos judíos para pagar el tributo debido por el rey a los romanos. Así pues, pasó aviso a las ciudades del litoral para que vinieran a comprar esclavos judíos, prometiendo dar 90 esclavos por 34 kilos de plata, no cayendo en la cuenta que la justicia de Dios omnipotente caería sobre él. Judas se enteró de la marcha de Nicanor y comunicó a los suyos la venida de aquel ejército. Los cobardes y los que desconfiaban de la justicia de Dios se daban a la fuga. Otros, en cambio, vendían lo que les quedaba y suplicaban a Dios que los librara del malvado Nicanor, que los había vendido antes de llegar. Y si no por ellos, que al menos los librara por la alianza hecha con sus padres y por el venerable y augusto nombre con que ellos lo invocaban. El Macabeo reunió sus tropas, unos 6.000 hombres, y los exhortó a que no tuvieran miedo a los enemigos y que no les asustara la muchedumbre de gentiles que, contra toda justicia, venía contra ellos, sino que lucharan valientemente, teniendo presente la profanación sacrílega llevada a cabo en el lugar santo, la injuriosa opresión de la ciudad y la abolición de las instituciones antiguas. Si confían en su audacia y en sus armas, les dijo, nosotros confiamos en Dios omnipotente, que puede con un gesto exterminar a todos los que nos invaden y aun al mundo entero. Les recordó los auxilios recibidos por sus padres, el de los días de Sennacherib, cuando murieron 185.000 hombres, y el que tuvo lugar en Babilonia en la batalla contra los Gálatas,
en la que lucharon 8.000 judíos y 4.000 macedonios, y a pesar de que los macedonios no sabían qué hacer, los 8.000 judíos aniquilaron a 120.000 enemigos con la ayuda que les vino del cielo y consiguieron un gran botín. Con estas palabras les infundió valor, los dispuso a morir por la patria y sus leyes y dividió el ejército en 4 alas. Al frente de cada una puso a sus hermanos Simón, José y Jonatán, cada uno con 1.500 hombres. Mandó a Eleazar leer el libro sagrado, y dando como contraseña Dios ayuda, él mismo se puso al frente del primer escuadrón y cayó sobre Nicanor. Y con la ayuda del Todopoderoso degollaron a más de 9.000 enemigos, hirieron y dejaron fuera de combate a la mayor parte del ejército de Nicanor, y a todos los pusieron en fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos a ellos y los persiguieron largo trecho, pero a causa de la hora tardía, se vieron obligados a volverse. En realidad, era la vigilia del sábado, y por esta causa no prosiguieron la persecución. Recogieron las armas y el botín de los enemigos y celebraron el sábado, no cesando de alabar y bendecir a Dios, que los había salvado en aquel día y había comenzado a manifestarles su misericordia. Cuando pasó el sábado, distribuyeron el botín entre los damnificados, las viudas y los huérfanos, y lo demás se lo repartieron entre ellos y los suyos. Después hicieron oración en común a Dios misericordioso, suplicándole que se reconciliara plenamente con sus siervos. Lucharon contra Timoteo y Báquides, mataron a más de 20.000 y cayeron en su poder altas y sólidas fortalezas. Repartieron el abundante botín en 2 partes iguales, una para ellos y otra para los débiles, los huérfanos, las viudas y los ancianos. Las armas tomadas al enemigo se guardaron cuidadosamente en lugares seguros, el resto del botín lo llevaron a Jerusalén. Mataron al Filarca de Timoteo, hombre cruel que había hecho mucho mal a los judíos. Después, mientras celebraban el triunfo por la victoria en Jerusalén, quemaron vivos a los que, con Calístenes, habían incendiado las puertas del templo, los cuales se habían escondido en una casita. Así le dieron el pago merecido por su impiedad. Y el 3 veces criminal Nicanor, que había traído miles de negociantes para comprar a los judíos, con el auxilio de Dios quedó humillado por aquellos mismos que había despreciado, se quitó sus ricas vestiduras, huyó a través de los campos como esclavo fugitivo y llegó a Antioquía, profundamente avergonzado y entristecido por la pérdida de su ejército. Y el que se había propuesto pagar el tributo debido a los romanos con la venta de los que estaban en Jerusalén, afirmaba ahora que los judíos eran invencibles e invulnerables, pues tenían a Dios que luchaba por ellos, y cumplían las leyes impuestas por aquel. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 9. Por aquel tiempo Antíoco tuvo que volverse de Persia cubierto de vergüenza. Había entrado en la ciudad de Persépolis, intentando saquear el templo y apoderarse de la ciudad, pero la muchedumbre empuñó las armas y atacó con gran ímpetu, y Antíoco con los suyos tuvo que huir avergonzado. Al llegar a Ecbátene, tuvo noticia de lo sucedido a Nicanor y a Timoteo. Lleno de ira, se propuso hacer pagar a los judíos la injuria recibida de quienes lo habían puesto en fuga. Y así mandó al conductor de su carro apresurar la marcha sin parar en el momento en que venía sobre él el juicio de Dios. Pues se decía, lleno de orgullo, en cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad un cementerio de judíos. Pero el Señor, Dios de Israel, que lo ve todo, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Pues no había terminado de hablar cuando sintió dentro de sí un insoportable dolor de entrañas, acompañado de agudos dolores en los intestinos. Y esto muy justamente, ya que había torturado las entrañas de otros con tormentos inauditos. Mas no por esto disminuyó su arrogancia, pues, lleno de orgullo y respirando ira contra los judíos, dio orden de apresurar más todavía la marcha. Pero sucedió que Antíoco se cayó del carro, lanzado a toda velocidad, con tan funesta caída,
que todos los miembros de su cuerpo quedaron magullados. Aquel mismo que con arrogancia sobrehumana creía poder imperar a las olas del mar y soñaba poder pesar en su balanza las cimas de los montes, tenía que ser llevado en una litera, dando a todos testimonio evidente de la omnipotencia de Dios. Manaban gusanos del cuerpo de aquel criminal, y sus carnes, vivas aún, se caían a pedazos entre desgarramientos y dolores, apestando con su hedor a todo el ejército. El olor intolerable hacía que nadie se acercara a llevar a aquel que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con su mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a menguar en su extraordinaria soberbia y a darse cuenta de que aquel estado era un castigo de Dios, viendo que sus dolores aumentaban por momentos. No pudiendo soportar su propio hedor, dijo: justo es someterse a Dios, el mortal no debe igualarse a él. Y el malvado oraba a Dios que no había de compadecerse de él, y decía que reedificaría y declararía libre aquella ciudad santa hacia la cual corría presuroso para arrasarla y convertirla en cementerio, que igualaría en todo con los atenienses a aquellos judíos a quienes había negado la sepultura y que habían de ser arrojados, junto con sus hijos, para pasto de las fieras, que adornaría el templo, sacrílegamente saqueado por él, con riquísimas ofrendas, devolviendo en mayor número sus vasos sagrados, que se comprometía a sufragar, con las propias rentas, todos los gastos de los sacrificios, y, en fin, que se haría judío e iría por todos los lugares habitados proclamando el poder de Dios. Más aún, como ni así disminuían sus dolores, porque había venido sobre él el justo juicio de Dios, desesperado de su salud, escribió a los judíos esta carta en forma de súplica. A los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar, el rey y general Antíoco. Si estáis bien, junto con vuestros hijos, y se cumplen vuestros deseos, damos gracias a Dios, teniendo confianza en los cielos. Yo, encontrándome enfermo, me acuerdo, agradecido, de vuestros honores y benevolencia. Volviendo de las regiones de Persia y habiendo contraído una enfermedad, me ha parecido necesario proveer a la seguridad común de todos. No es que desespere de mi estado, ya que confío seguramente librarme de esta enfermedad. Pero considerando que también mi padre, siempre que emprendía una expedición militar en el norte, designaba un futuro sucesor para que sus súbditos no se turbaran si sucedía algún hecho imprevisto o llegaba alguna noticia desagradable, sabiendo todos en manos de quién quedaba el poder, y también, teniendo presente que los reyes limítrofes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno, he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya os había presentado y recomendado muchísimo cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que va a continuación. Os pido que, teniendo en cuenta el bien común y el de cada uno, conservéis vuestra benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mis órdenes, usará con vosotros de moderación y humanidad. De esta forma pasó de esta vida aquel homicida y blasfemo, sufriendo tormentos atroces. Murió entre montes y en tierra extraña, con una muerte miserable. El cuerpo fue transportado por Filipo, coetáneo suyo, que, no fiándose del hijo de Antíoco, se retiró a Egipto, a la corte de Ptolomeo Filometor. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 10. Con la ayuda de Dios, el Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y de la ciudad. Destruyeron las aras puestas por los extranjeros en las plazas públicas y los altares idolátricos. Purificaron el templo, hicieron otro altar, sacaron fuego del pedernal, encendieron de nuevo la luz y el fuego y ofrecieron sacrificios, quemaron incienso y ofrecieron los panes de la proposición, renovándolo todo, después de una interrupción de 2 años. Después, postrados en tierra, pedían al Señor que no volvieran ya a caer jamás en semejantes males, sino que, si de nuevo cometían la iniquidad,
los castigara él mismo blandamente, sin entregarlos de nuevo en manos de gentiles, salvajes y blasfemos. Así sucedió que, precisamente en el día en que los extranjeros habían profanado el templo, ese mismo día se hizo la purificación, es decir, el 25 del mes de Quisleu. Durante 8 días celebraron con regocijo la fiesta como la de los tabernáculos, recordando que poco antes habían pasado la fiesta de los tabernáculos en montes y cuevas, como si fueran animales salvajes. Por esto, llevando en sus manos tesous, ramos verdes y palmas, elevaban himnos a aquel que todo lo había dispuesto felizmente hasta llegar a la restauración y purificación del templo. Se publicó un decreto, en el que se ordenaba que todo el pueblo judío debería conmemorar tales fiestas todos los años. Este fue el fin de Antíoco, llamado Epífanes. Vamos ahora a narrar los acontecimientos sucedidos bajo Antíoco Eupator, hijo del criminal, resumiendo los continuos males causados por las guerras. Al empuñar las riendas del gobierno, puso al frente de los negocios a un tal Lisias, jefe supremo de Celesiria y de Fenicia. Pues bien, Ptolomeo, llamado Macrón, que amaba la justicia con los judíos, cansado de las injusticias cometidas contra ellos, se esforzaba en tratarlos pacíficamente. Pero, por esto mismo, fue acusado por los cortesanos ante Eupator. Con frecuencia era acusado de traidor por haberse pasado al partido de Antíoco Epífanes, abandonando la isla de Chipre, que tenía en nombre de Filométor. Creyendo que ya no podría desempeñar con decoro tan alto cargo, desesperado, se envenenó y así acabó la vida. Fue entonces cuando Gourgies, nombrado general de aquellas regiones, comenzó a reunir tropas mercenarias y a hostigar sin tregua a los judíos. También entonces los idumeos, dueños de fortalezas muy importantes, instigaban a los judíos, acogían a los que huían de Jerusalén y procuraban fomentar la guerra. Pero los soldados del Macabeo, después de hacer súplicas y pedir al Señor que viniera a luchar a su lado, atacaron las fortalezas de los idumeos. Dieron el asalto valerosamente y se apoderaron de las plazas fuertes, rechazaron a los que venían en su auxilio, degollaron a cuantos cayeron en sus manos y mataron a más de 20.000. No menos de 9.000 hombres se refugiaron en 2 torres fortísimas, con todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. El Macabeo, dejando a Simón, José, Zaqueo y a los que con ellos estaban con fuerzas suficientes para mantener el asedio, se marchó a donde más urgía su presencia. Los soldados de Simón, seducidos por la avaricia, se dejaron comprar a precio de plata por los de las torres, por 70.000 dracmas, dejaron escapar cierto número de ellos. Cuando el Macabeo se enteró, reunió a los jefes del pueblo y los recriminó por haber dejado escapar libres a los enemigos de sus hermanos, traicionando a estos por dinero. Los condenó a muerte como traidores e inmediatamente se apoderó de las torres. Mató a más de 20.000 en las 2 fortalezas, dando así feliz remate a las empresas que había emprendido. Timoteo, que había sido vencido antes por los judíos, reunió una tropa ingente de mercenarios, unió a esta fuerza una buena parte de la caballería de Asia y se encaminó a Judea para hacer la guerra y apoderarse de ella. Cuando los del Macabeo supieron que se iban acercando, hicieron súplicas a Dios con la cabeza cubierta de ceniza y los lomos ceñidos con cilicios. Prosternados ante el altar, pedían a Dios que se mostrara propicio y fuera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como está escrito en la ley. Terminada la oración, tomaron las armas y salieron de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, se detuvieron. Al salir el sol, se entabló la batalla. Unos llevaban como garantía de éxito y de victoria, además del valor y esfuerzo personal, la confianza ciega en su Señor, los otros, en cambio, solo su propio odio. Cuando estaba más trabada la batalla, los enemigos vieron en el cielo 5 hombres resplandecientes que, montados sobre caballos con bridas de oro, defendían y acaudillaban a los judíos.
Rodeando al macabeo, 2 de ellos lo defendían con las armas, lo hacían invulnerable, al mismo tiempo, lanzaban flechas y rayos contra el enemigo, que caía y se dispersaba en el mayor desorden, herido de ceguera. Murieron 20.500 de a pie y 600 de a caballo. Timoteo huyó y se refugió en la fortaleza bien amurallada de Wezer, donde mandaba Quereas. Las fuerzas del macabeo asediaron con todo entusiasmo la fortaleza durante 4 días. Los de dentro, seguros y confiados en la robustez de la fortaleza, proferían maldiciones e insultos. Pero al amanecer del día 5, 20 jóvenes de las tropas del macabeo, encendidos de indignación por las blasfemias, se subieron valerosamente sobre la muralla y mataron a cuantos cayeron en sus manos. Otros, en tanto, subieron igualmente a la muralla, prendieron fuego a las torres y a las puertas y encendieron hogueras en las que quedaron abrasados vivos los blasfemos, derribaron las puertas, entraron todos los demás y se apoderaron de la ciudad. Mataron a Timoteo, que se había escondido en una cisterna, a Quereas, su hermano, y a Apolófanes. Después entonaron himnos y alabanzas al Señor, que había engrandecido a Israel y le había dado la victoria. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 11. Poco tiempo después, Lisias, tutor del rey, pariente suyo y gobernador del reino, muy disgustado por estas cosas, reunió casi 80.000 hombres y todas las fuerzas de caballería y fue contra los judíos, dispuesto a hacer de Jerusalén una ciudad para los griegos, someter a tributo el templo, así como los demás santuarios de los gentiles, y hacer del sumo sacerdocio un oficio que se debiera comprar anualmente. No se preocupaba para nada del temor de Dios, pagado y seguro como estaba con sus miríadas de soldados de infantería, sus millares de caballería y sus 80 elefantes. Puso pie en Judea y se acercó a Bet-sur, plaza bien guarnecida y estratégica, situada en un desfiladero y a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres del macabeo supieron que se ponía sitio a sus fortalezas, suplicaron al Señor, en unión con el pueblo, con gemidos y llantos, que se dignara enviar un ángel para salvar a Israel. Enseguida el macabeo, tomando el primero las armas, exhortaba a los demás a unirse con él en el peligro para socorrer a sus hermanos. Cerca todavía de Jerusalén, mientras todos marchaban con ánimo igualmente decidido, se vio a la cabeza de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro, que hacía vibrar su lanza. Todos a una bendijeron a Dios misericordioso, y de tal forma cobraron ánimo y valor, que se sentían capaces de acometer no solo a hombres, sino a fieras y aun a penetrar los muros de hierro. En esta forma marchaban en orden de batalla, teniendo a la cabeza aquel auxiliar celestial, señal de que el Señor se había compadecido de ellos. Llegado el momento, se lanzaron como leones sobre el enemigo, mataron a 11.000 soldados de infantería, a 1.600 de caballería, y pusieron en fuga a todos los demás. Todos tuvieron que huir, pero desarmados y heridos. Hasta el mismo Lisias hubo de ponerse a salvo con una fuga vergonzosa. Lisias, que era hombre cuerdo, meditando su derrota y viendo que los hebreos eran invencibles, ya que tenían por aliado al mismo Dios omnipotente, envió mensajeros a los hebreos con ofrecimiento de entenderse con ellos a base de condiciones justas, y prometerles que él mismo persuadiría al rey a hacerse amigo de ellos. El macabeo accedió, mirando por el bien común, a las ofertas de Lisias. Y, en efecto, el rey concedió todo lo que el macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias decía así: Lisias al pueblo de los judíos, salud. Juan y Absalón, embajadores vuestros, nos han hecho entrega de vuestras peticiones por escrito y nos han suplicado que ejecutemos lo contenido en ellas. He expuesto al rey cuanto era conveniente exponerle, y él ha concedido todo lo que era razonable. Si vosotros conserváis vuestra buena voluntad para con los intereses del reino, yo, por mi parte,
en adelante procuraré favoreceros y haceros bien. En cuanto a los pormenores, ya he encargado a vuestros embajadores y a los míos que los discutan con vosotros. Conservaos bien. El año 148, 24 del mes de Júpiter Corintio. La carta de Antíoco decía así: el rey Antíoco, a su hermano Lisias, salud. Trasladado nuestro Padre a los dioses, y deseando que todos nuestros súbditos puedan preocuparse de sus negocios sin temor alguno, habiendo sabido que los judíos no quieren adoptar los usos helénicos, como deseaba nuestro Padre, sino que prefieren conservar sus instituciones, pidiéndonos que les dejemos con sus leyes, y deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz. Hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus mayores. Harás bien si envías embajadores para estipular la paz, a fin de que, sabiendo nuestra voluntad real, estén contentos y puedan dedicarse con alegría a sus propios intereses. La carta del rey al pueblo de los judíos es esta: el rey Antíoco al consejo de los ancianos y al pueblo judío, salud. Si gozáis de buena salud, nos alegramos de ello, también nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que deseáis volveros a vuestras casas, por tanto, todos los que para ellos se pongan en camino antes del 30 del mes de Sántico contarán con nuestra protección y seguridad. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por sus propias leyes, como antes, y nadie será molestado por todo lo que hubiera hecho por ignorancia. He mandado a Menelao para que os confirme en estas seguridades y garantías. Conservaos bien. El año 148, el día 15 del mes de Sántico. También los romanos les enviaron una carta, que decía así: Quinto Memio y Tito Manlio, legados de los romanos, a los de la nación de los judíos, salud. Todo lo que Lisias, pariente del rey, os ha otorgado, también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey, estudiad diligentemente el asunto y enviadnos enseguida a alguien, a fin de que nosotros podamos exponer al rey todo de un modo conveniente para vosotros, pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Apresuraos a enviar alguno que nos exponga claramente vuestros deseos. Conservaos bien. El 15 del mes de Sántico del año 148. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Una vez hechos estos tratados, Lisias volvió a la corte del rey, y los judíos comenzaron a entregarse a las labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demofón, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y de reposo. Además, los habitantes de Yafe cometieron un enorme crimen. Con el pretexto de agasajar a los judíos que vivían entre ellos, los invitaron a subir con sus mujeres y sus hijos a una nave que tenían preparada, como si no tuvieran contra ellos intención alguna hostil. Los judíos, fiados en un documento respaldado por todos los ciudadanos, aceptaron, pues querían la paz a todo trance, sin sospechar mal alguno. Pero, cuando estuvieron en alta mar, los hundieron. Serían como 200 personas. Cuando el macabeo se enteró de la crueldad cometida contra sus compatriotas, llamó a los que estaban con él, invocó a Dios, justo juez, y marchó contra los asesinos de sus hermanos. Prendió fuego al puerto por la noche, abrasó las naves y pasó a cuchillo a cuantos se habían refugiado en ellas. No pudiendo entrar en la ciudad porque habían cerrado las puertas, se retiró con intención de volver otra vez y exterminar de raíz a todos los habitantes de Yafe. Supo, entretanto, que los de Yamnia se proponían usar el mismo sistema contra los judíos que vivían entre ellos. Cayó de noche sobre los yamnitas e incendió las naves y el puerto, de forma que se veía el resplandor desde Jerusalén a una distancia de 45 kilómetros.
A 1,5 kilómetros de allí, cuando marchaban contra Timoteo, salieron contra ellos más de 5.000 soldados de infantería y 500 de caballería, árabes. Se entabló una fuerte batalla, en la cual los de Judas, con la ayuda de Dios, salieron vencedores. Aquellos árabes nómadas, al verse vencidos, pidieron la paz. Por ella se comprometían a darles ganado y ayudarles cuanto pudiesen. Judas se convenció de que podrían ser útiles, y accedió a hacer con ellos la paz. Una vez hecha, se volvieron a sus tiendas. Judas asaltó una ciudad fortificada con foso y murallas. Vivían en ella gentes de todas las razas, y se llamaba Caspín. Los sitiados, fiados en la solidez de los muros y en los depósitos de víveres, despreciaban villanamente a los de Judas, llenándolos de injurias, blasfemando y profiriendo afrentas y palabras horribles. Pero Judas y sus soldados, en el nombre del gran Señor del universo, que en tiempo de Josué, sin arietes ni máquinas de guerra había derribado las murallas de Jericó, se lanzaron feroces contra la muralla. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad, y entonces hicieron tal carnicería que un lago vecino, de 400 metros de ancho, parecía lleno de sangre. Tras una marcha de 140 kilómetros llegaron a Jaraca, donde vivían los judíos llamados tubienses. No pudieron encontrar allí a Timoteo, pues se había ido de aquel lugar sin haber decidido nada, dejando en él una guarnición bien fortificada. Dositeo y Sosípatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ella y aniquilaron la guarnición dejada por Timoteo, de más de 10.000 hombres. El Macabeo ordenó su ejército en divisiones, puso a aquellos dos al frente de ellas y marchó contra Timoteo, que tenía una fuerza de 120.000 soldados de infantería y 2.500 de caballería. Timoteo, informado de que Judas marchaba contra él, envió las mujeres, los niños y los bagajes a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de acceso difícil por lo quebrado del terreno. Al presentarse la primera división de Judas, el miedo y el pánico se apoderó de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Se dieron a la fuga, unos por un lado, otros por otro, de forma que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, y acuchilló y mató a unos 30.000 de aquellos criminales. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosípatro. Pedía con gran astucia que le perdonasen la vida, pues estaban en sus manos los padres y hermanos de muchos judíos, los cuales no serían perdonados si le mataban a él. Como dio muchas seguridades de que los devolvería a todos sanos y salvos, le dieron libertad para salvarla de sus hermanos. Judas marchó contra Carnión y contra el santuario de Atargates, y mató no menos de 25.000 hombres. Después se dirigió a Efrón, ciudad fuerte donde vivía Lisias y una población cosmopolita. Jóvenes robustos, alineados sobre los muros, se defendían con valor y brío, abundantemente provistos de proyectiles y de máquinas. Pero, después de invocar el auxilio de Dios omnipotente, cuya fuerza aplasta los poderes enemigos, se apoderaron de la ciudad y mataron a 25.000 de los que había dentro de ella. Desde allí marcharon contra Escitópolis, que distaba 114 kilómetros de Jerusalén. Pero los judíos que vivían allí dieron garantías de la simpatía de los escitopolitanos para con los judíos y de que, en los días de desgracia, habían tenido con ellos muchas deferencias. Judas y sus hombres les dieron las gracias, encareciéndoles que fueran siempre benévolos con su pueblo. Después se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cercana la fiesta de Pentecostés. Después de la fiesta de Pentecostés marcharon contra Gourgies, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3.000 soldados de infantería y 400 de caballería. Se entabló la batalla y cayeron algunos de la parte de los judíos. Un tal Dositeo, de Bacenor, valiente caballero, agarró a Gourgies por el manto y tiraba de él con fuerza para apoderarse de aquel criminal vivo.
Un caballero tracio que lo vio, se lanzó contra Dositeo y le cortó el brazo, y así Gorgias pudo escapar y refugiarse en Maresa. Las tropas de Esdrías estaban desfallecidas por tan larga batalla, pero Judas oró al Señor pidiendo que se manifestara como aliado suyo y caudillo en la batalla. Luego, entonando un canto de guerra en lengua patria, se lanzó de improviso contra las tropas de Gorgias y las puso en fuga. Judas reunió su ejército y lo llevó a Odolán. El día séptimo se purificaron, según la costumbre, y celebraron la solemnidad del sábado. Al día siguiente, porque ya urgía, los hombres de Judas fueron a recoger los cuerpos de los muertos y darles sepultura con los suyos en el sepulcro de sus padres. Bajo la túnica de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Entonces todos comprendieron que habían muerto por esto. Todos a una bendijeron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Y oraron al Señor pidiendo que aquel pecado les fuera plenamente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin culpa, pues habían visto lo que había sucedido por el pecado de aquellos que habían muerto. Hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección. Puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano y superfluo hubiera sido orar por ellos. Pero creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, idea santa y piadosa, por eso ofreció el sacrificio por los difuntos, para que Dios les perdonase sus pecados. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 13. En el año 149 las tropas de Judas se enteraron de que Antíoco, llamado Eupator, venía a Judea con aguerridas y numerosas fuerzas, y que con él venía Lisias, tutor y regente. Cada uno de ellos mandaba un ejército griego de 110.000 soldados de infantería, 5.300 de caballería, 22 elefantes y unos 300 carros de guerra armados con hoces. A ellos se unió Menelao, que adulaba hipócritamente a Antíoco, no para salvar a la patria, sino con la esperanza de ser repuesto en el poder. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra este malvado cuando Lisias hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males. Entonces el rey ordenó que lo llevaran a Berie y lo mataran según la costumbre de aquel lugar. Se alza allí una torre de 25 metros, llena de cenizas ardientes y que hace resbalar a las cenizas lo que se le pone encima. Con ella arrojan a las cenizas a los sacrílegos, ladrones o autores de otros crímenes horrendos. De esta forma fue a morir Menelao, sin que ni siquiera pudiese recibir sepultura. Castigo justissimo. Él había cometido muchos delitos contra el altar, cuyo fuego y ceniza son santos. Y en la ceniza encontró la muerte. El rey venía con el corazón lleno de propósitos salvajes, dispuesto a tratar a los judíos peor que su padre. Judas, al saberlo, mandó al pueblo que invocara a Dios día y noche, para que, como siempre, también ahora viniera en ayuda de los que temían verse privados de la ley, de la patria y del templo, y para que aquel pueblo, que apenas había gozado un poco de libertad, no cayera de nuevo en manos blasfemas. Cumplieron esta orden e invocaron a Dios misericordioso con gemidos, ayunos y oraciones en común durante 3 días. Judas los arengó y dio orden de estar preparados. Después de celebrar consejo con los ancianos, resolvió tomar la ofensiva y salir a resolver la situación antes de que el ejército del rey pudiera poner pie en Judea y se apoderara de la ciudad. Lo puso todo en manos de Dios y exhortó a sus tropas a luchar heroicamente hasta la muerte por las leyes, por el templo y la ciudad, por la patria y las instituciones de los mayores. Llegó con su ejército y acampó cerca de Modín. Les dio esta contraseña, victoria de Dios, y enseguida,
con un puñado de jóvenes, los más selectos y valerosos, cayó por la noche sobre la tienda del rey y acuchilló hasta 2000 hombres y el mayor de los elefantes con la gente que llevaba encima. Se retiraron gozosos por la victoria, dejando el campo lleno de espanto y de terror. Al amanecer, todo había concluido gracias a la ayuda de Dios. El rey, al ver la valentía de los judíos, procuraba tantear las fortalezas, valiéndose de estratagemas. Llegó ante Bet-sur, plaza bien guarnecida por los judíos, la atacó, pero fue rechazado y vencido. Judas se preocupaba de proveer a los sitiados de todo lo necesario. Rodoco, uno de los hombres de Judas, descubrió secretos a los enemigos, pero lo encontraron, lo encarcelaron y lo ajusticiaron. El rey volvió a tener contacto con los defensores de Bet-sur, hizo la paz con ellos y se retiró. Cayó sobre las tropas de Judas, pero fue derrotado. Tuvo noticia de que Filipo, a quien había dejado al frente del reino en su ausencia, se había sublevado y quedó consternado. Pidió la paz a los judíos y juró acceder a sus justas peticiones. Se reconcilió con ellos, ofreció sacrificios, llenó de honores el templo y lo trató con benevolencia. Distinguió al Macabeo y le nombró gobernador desde Tolemaida hasta Gerar. Vino a Tolemaida, donde sus habitantes se mostraron disgustados por aquellas condiciones de paz, llenos de indignación, querían romper aquellas estipulaciones. Lisias subió a la tribuna para defender su causa. Los persuadió, los tranquilizó, los dejó bien dispuestos y partió para Antioquía. Estos fueron los sucesos acaecidos en la retirada del rey. Segundo libro de los Maquebios, capítulo 14. A los 3 años, los de Judas se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con un poderoso ejército y una gran flota, y que se había hecho dueño del reino, matando a Antíoco y a su tutor, Lisias. Un tal Alcimo, que había llegado a ser sumo sacerdote, pero que en los días de la confusión se había contaminado voluntariamente, creyendo que no habría para él otra forma de salvación y de acercarse de nuevo al altar, se presentó a Demetrio, hacia el año 151, y le regaló una corona de oro, una palma y unos ramos de olivo, que se creían procedentes del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró ocasión propicia para su astucia cuando Demetrio le llamó al consejo y le preguntó en qué disposición y voluntad se encontraban los judíos. Él respondió: la secta de los judíos llamada Asideos, cuyo caudillo es Judas Macabeo, fomenta guerras y sediciones y no deja al reino vivir en paz. Por esto yo, privado de la dignidad de mis antepasados, es decir, del sumo sacerdocio, me presento ahora aquí, mirándolo primero por los intereses del rey, pero también por los de mis conciudadanos, pues por la locura de los asideos nuestra nación está hecha un desastre. Infórmate, oh rey, de todo esto, cuídate de nuestra tierra y de nuestra desventurada nación, motivo de tu amor desinteresado hacia todos. Mientras subsista Judas es imposible que las cosas vayan en paz. Al oír esto, los amigos del rey, enemigos de Judas, encendieron aún más la ira de Demetrio. Este eligió inmediatamente a Nicanor, antiguo jefe de la sección de elefantes, lo nombró general en Judea y lo hizo partir con órdenes de matar a Judas, de dispersar sus tropas y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del magnífico templo. Los gentiles, que habían huido de Judea por temor a Judas, se agregaron en grandes grupos a Nicanor, pensando que las desgracias y las desventuras de los judíos serían su propia fortuna. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los gentiles, se cubrieron de polvo y oraron a Dios, que había establecido su pueblo para siempre y protegido constantemente su heredad con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha a las órdenes de su caudillo. El enfrentamiento tuvo lugar en la aldea de Desau. Simón, hermano de Judas, atacaba a Nicanor,
pero sus tropas dudaron un momento, estupefactas por la repentina llegada de enemigos. A pesar de esto, Nicanor, conociendo el valor de los de Judas y el entusiasmo con que luchaban por la patria, no quiso aventurarse a ponerlo todo a prueba de sangre. Esto le movió a enviar a Posidonio, Teodoto y Matatías a ofrecer la paz. Después de larga deliberación, y oída la voz del pueblo, convinieron en concertar la paz. Se pusieron 2 sillas, una frente a otra. Judas había dejado en sitios estratégicos hombres armados, dispuestos a intervenir, por temor de alguna perfidia imprevista por parte de los enemigos, pero tuvieron una buena entrevista. Nicanor permaneció en Jerusalén sin hacer mal alguno, y disolvió las tropas que se le habían agregado. Y tenía siempre a Judas en su presencia, pues lo amaba sinceramente. Le exhortó a casarse y a tener hijos. Se casó y vivió tranquilamente en paz. Pero Alcimo, viendo lo bien que se entendían los dos y haciéndose con una copia de los pactos concertados, se presentó a Demetrio, acusando a Nicanor de traidor de los intereses del Estado, ya que había nombrado sucesor suyo a Judas, enemigo y perturbador del reino. El rey, exasperado e inducido por las calumnias de aquel malvado, escribió a Nicanor, diciéndole que no le agradaban los pactos concertados y que inmediatamente se le enviara preso a Antioquía a Judas. Nicanor quedó consternado y disgustado, pues no quería romper lo pactado, ya que Judas no había hecho nada malo. Pero no pudiendo oponerse a las órdenes del rey, buscaba una ocasión favorable para cumplirlas por medio de alguna estratagema. El macabeo, viendo que Nicanor le demostraba un trato más reservado y frío en las entrevistas acostumbradas, comprendió que aquella conducta no podría proceder de cosa buena. Reunió a algunos de los suyos y no se dejó ver ya más de Nicanor. Nicanor, dándose cuenta de que Judas había desaparecido con astucia, subió al templo a la misma hora que los sacerdotes ofrecían la víctima y les mandó que le entregaran al macabeo. Ellos juraron que no sabían dónde estaba el hombre que él buscaba. Nicanor extendió la mano hacia el templo y juró así: «Si no me entregáis preso a Judas, arrasaré este lugar, destruiré el altar y levantaré en su lugar un magnífico templo a Bacó». Dicho esto, se fue. Los sacerdotes, elevando las manos al cielo, suplicaban a quien siempre se había mostrado en defensa de nuestro pueblo, diciendo: «Tú, Señor de todo el universo, que de nada necesitas, has querido que fuera levantado este templo y morada tuya entre nosotros. Pues bien, oh Santo de toda santidad, Señor, conserva para siempre incontaminada esta morada tuya, que hace poco ha sido purificada». Racías, uno de los ancianos de Jerusalén, varón amante de la ciudad, de muy buena fama y llamado por su bondad padre de los judíos, fue denunciado a Nicanor. En el anterior periodo de confusión había sido acusado de judaísmo, y por el judaísmo había expuesto su cuerpo y su vida con invencible constancia. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a prenderlo. Creía que con la prisión de éste daba un grave golpe a los demás. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar las torres y forzar la puerta de entrada y dada la orden de prenderle fuego, Racías, rodeado por todas partes, hundió en sí mismo su espada, prefiriendo morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero con las prisas, no se hizo una herida mortal. Cuando los soldados estaban a punto de penetrar por las puertas, se arrastró valerosamente sobre el muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Al verlo, se retiraron rápidamente, y vino a caer en el espacio vacío que se había formado. No había muerto todavía y, encendido en valor, se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes, pasó corriendo a través de los soldados, se subió a una roca, y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y los tiró sobre los soldados, pidiendo al Señor de la vida y del Espíritu que un día se los devolviera, y así murió.
Segundo libro de los Macabeos, capítulo 15. Nicanor, enterado de que Judas y su gente andaban por Samaria, se dispuso a atacarlos con toda seguridad un día de sábado. Los judíos, que le acompañaban por la fuerza, le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y tan salvajemente. Ten respeto al día de sábado, honrado y declarado santo por aquel que todo lo ve. Pero el malvado preguntó si, en efecto, había en el cielo un poderoso que hubiera ordenado santificar el día del sábado. Ellos le respondieron: hay un Señor vivo, soberano del cielo, que ha mandado celebrar el día séptimo. Pues yo, respondió él, soy soberano sobre la tierra, que mando tomar las armas y ejecutar los decretos reales. Pero no pudo llevar a cabo su bárbaro proyecto. Nicanor, llegado al colmo de su orgullo, se había propuesto levantar un monumento a la victoria sobre Judas y los suyos. En cambio, el macabeo esperaba ciegamente que Dios había de venir en su auxilio. Exhortaba a los suyos a que no temieran la venida de los gentiles, sino que, recordando las veces que anteriormente Dios les había auxiliado, creyeran que también ahora, ciertamente, el Todopoderoso les daría la victoria. Encendió sus ánimos con palabras de la ley y los profetas, les trajo a la memoria las batallas ganadas y les infundió valor. Encendidos así los ánimos, les puso delante la perfidia de los gentiles y las transgresiones de los juramentos. Quedó con esto cada uno armado, no con escudos y lanzas, sino con palabras alentadoras. Confirmó todo esto narrándoles un sueño digno de fe, que a todos les llenó de alegría. El sueño era este: Onías, dulce en el trato, de palabra elegante y que desde la niñez se había ejercitado en la virtud, con las manos levantadas oraba por el pueblo de los judíos. Vio también a otro varón, rodeado de majestad y gloria y de una augusta y maravillosa dignidad. Onías tomó la palabra y dijo: este es el amante de los hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad, es el profeta de Dios, Jeremías. Extendió su diestra y entregó a Judas una espada de oro y, al entregársela, dijo: toma esta santa espada, don precioso que Dios te envía, con la cual destruirás a tus adversarios. Animados con estas palabras de Judas, sumamente bellas y aptas para enardecer los corazones de los jóvenes, determinaron no estarse a la espera en el campo, sino más bien lanzarse valerosamente y luchar con todo brío, y así decidieron la causa, pues peligraba la ciudad, las cosas santas y el templo. Porque para ellos el mayor temor era el santuario santificado, y su temor por las mujeres, hijos, hermanos y parientes era menor. La angustia de los que se habían quedado en la ciudad no era pequeña, preocupados por la batalla que se iba a dar en el campo. Todos esperaban con ansia el próximo desenlace, los enemigos estaban preparados, el ejército en sitio conveniente, los elefantes en situación estratégica y la caballería en las alas. El macabeo, al ver la muchedumbre que tenía delante, el aparato de las diversas armas y su ferocidad, levantó las manos al cielo e invocó al Dios que hace maravillas. Pues bien sabía que la victoria no depende de las armas, sino de aquel que la concede a quien ve digno de ella. Judas dijo en su invocación: tú, oh Señor, que enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, y mató a 185.000 del campamento de Sennacherib, envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros para hacerles temer y temblar con el poder de tu brazo. Sean quebrantados con la fuerza de tu brazo los que vienen blasfemando contra tu santo pueblo. Y con esto dio fin a sus palabras. Entretanto, Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las trompetas y los cantos de guerra. Por su parte, Judas y los suyos entraron en combate con súplicas y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón oraban a Dios, y así, magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, hicieron morder el polvo a no menos de 35.000 enemigos. Terminada la batalla, y mientras volvían llenos de alegría, vieron que el mismo Nicanor yacía en tierra muerto, con toda su armadura.
Estalló entonces un gran clamor y alarido, bendiciendo al Todopoderoso en su lengua patria. Y el que en cuerpo y alma estaba consagrado a la defensa de sus ciudadanos y había guardado para ellos un ánimo varonil, dio orden de que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo derecho hasta el húmero y los llevaran a Jerusalén. Al llegar allí, reunió a sus conciudadanos, en especial a los sacerdotes, se puso en pie ante el altar y mandó venir a los de la ciudadela. Mostró a todos la cabeza del malvado Nicanor y la mano que el blasfemo había levantado orgulloso sobre la misma santa morada del Todopoderoso, cortando la lengua del blasfemo Nicanor, mandó darla a las aves y colgar la mano derecha delante del templo en castigo de su locura. Entonces todos levantaron sus ojos al cielo y alabaron al Señor de la gloria, bendito aquel que ha conservado sin mancha su templo santo. Judas ordenó que la cabeza de Nicanor fuera colgada en la ciudadela como señal manifiesta del auxilio de Dios. Por común acuerdo se decretó no dejar pasar este día sin solemnizarlo, fijándose como día festivo el 13 del mes 12, Edar en arameo, día que precede a la fiesta de Mardoqueo. Esta fue la historia de Nicanor. Como desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra. Si esta ha sido buena y bien ordenada, eso es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre e imperfecta, he hecho lo que he podido. Por lo demás, como el beber siempre vino solo o agua sola puede ser dañino, mientras que el vino mezclado con un poco de agua produce un sabor grato, así el arte de saber disponer el relato y la narración produce placer en los lectores. Y aquí doy fin a mi obra.